¿Sabías que algunos de los presidentes de Estados Unidos eran extremadamente ricos? En este video exploraremos la fortuna de los 15 presidentes más ricos en la historia de este país. Así que sin más preámbulos, comencemos. Nuestro primer presidente es George Washington. No solo fue un líder formidable, sino que también uno de los más ricos, con una vasta propiedad de tierras y un próspero negocio agrícola. Su riqueza ajustada a la inflación se estima en unos impresionantes 525 millones de dólares. La plantación de Mount Vernon era una de las más grandes y productivas de su tiempo, generando ingresos considerables y colocando a Washington en la cima de nuestra lista. Además de sus actividades agrícolas, Washington también fue un astuto inversor en tierras. Compró y vendió propiedades en lugares estratégicos, aumentando significativamente su patrimonio. Su matrimonio con Martha Curtis, una de las mujeres más ricas de la época, también contribuyó a su riqueza. Martha aportó una considerable fortuna y propiedades adicionales, consolidando aún más la posición financiera de Washington. Washington utilizó su riqueza para influir en la política y apoyar la causa de la independencia. Financió en gran medida la operación del ejército continental y estableció redes de apoyo financiero entre los colonos ricos. Su estatus económico le permitió desempeñar un papel crucial en la formación de la nación. También quiero darles un dato adicional importante, y es que George Washington decía que todo hombre debía ser libre y con derechos propios, pero lo curioso de esto es que en sus plantaciones tenía a miles de esclavos. Es algo curioso que quiero acotar. Segundo lugar, Thomas Jefferson. El autor de la Declaración de Independencia también acumuló una gran fortuna, propietario de extensas tierras y de la plantación Monticello. Jefferson tiene una riqueza ajustada a la inflación de aproximadamente 212 millones de dólares. Aunque murió endeudado, sus posesiones y el valor de sus tierras lo hacen uno de los presidentes más ricos de la historia. Jefferson no solo fue un líder político, sino que también un innovador agrícola. Introdujo nuevas técnicas de cultivos en Monticello, buscando siempre mejorar la productividad de su plantación. Su interés por la agricultura científica lo llevó a experimentar con cultivos como el arroz y la vid. Sin embargo, a pesar de su éxito en la agricultura, Jefferson tuvo dificultades financieras significativas. Sus deudas acumuladas y los altos costos de mantener Monticello afectaron su patrimonio. A pesar de estos desafíos, su legado como uno de los presidentes más influyentes y ricos sigue perdurando. Theodore Roosevelt. El enérgico Theodore Roosevelt provenía de una familia adinerada en Nueva York, con una fortuna ajustada a la inflación de alrededor de 139 millones de dólares. Roosevelt disfrutó de una vida de privilegio que le permitió dedicarse a la política sin preocupaciones financieras. Su riqueza provino de inversiones y propiedades familiares. Roosevelt fue un ávido aventurero y amante de la naturaleza, lo que le llevó a adquirir vastas propiedades para uso personal y recreativo. Su famosa propiedad Sagamore Hill en Oyster Bay, Nueva York, fue un reflejo de su riqueza y estilo de vida. Además, Roosevelt invirtió en negocios familiares y utilizó su fortuna para apoyar sus intereses políticos y de conservación. Durante su presidencia, Roosevelt promovió políticas que protegían los recursos naturales y establecieron parques nacionales. Su riqueza personal le permitió actuar con independencia y tomar decisiones audaces en favor de la conservación y la reforma social. Andrew Jackson. Andrew Jackson, conocido por su carácter fuerte y decidido, también fue un hombre muy rico. Con extensas propiedades de tierras y plantaciones, su riqueza se estima en alrededor de 132 millones, ajustado a la inflación. Jackson hizo una fortuna en la agricultura y el comercio, consolidando su lugar entre los presidentes más ricos. Jackson comenzó su carrera como abogado y luego se dedicó a la política y la agricultura. Su plantación en Mitalle, en Tennessee, se convirtió en una de las más grandes y exitosas de la región. Además, Jackson invirtió en bienes raíces y participó en el comercio de algodón, lo que aumentó significativamente su riqueza. Su éxito financiero le permitió financiar su carrera política y ganar apoyo entre los votantes del sur. Como presidente, Jackson promovió políticas económicas que favorecían a los agricultores y comerciantes, reflejando su propia experiencia e intereses económicos. James Madison. El padre de la Constitución, James Madison, acumuló su riqueza a través de las propiedades de tierras y plantaciones. Con una fortuna ajustada a la inflación de unos 113 millones de dólares, Madison disfrutó de una vida de comodidad financiera. Sus propiedades agrícolas generaron ingresos significativos, contribuyendo a su considerable patrimonio. Madison y su esposa Dolly eran conocidos por su vida social y sus recepciones en la Casa Blanca. Su plantación Montpelier, en Virginia, era un reflejo de su éxito económico y su estatus social. Madison también invirtió en propiedades adicionales,
y utilizó su riqueza para apoyar su carrera política. A pesar de su éxito financiero, Madison enfrentó desafíos económicos en sus últimos años debido a la gestión de sus propiedades y la deuda acumulada. Sin embargo, su legado como uno de los arquitectos de la Constitución y su considerable riqueza lo coloca en nuestra lista. Lyndon B. Johnson, conocido por su ambiciosa agenda política, también amasó una considerable fortuna. Su riqueza provino de la radiodifusión y la inversión en propiedades, alcanzando una estimación de $109 millones ajustado a la inflación. Johnson supo capitalizar sus inversiones, asegurando un patrimonio considerable. Antes de su carrera política, Johnson y su esposa, Lady Bird, invirtieron en estaciones de radio y televisión en Texas. Estas inversiones resultaron ser extremadamente rentables y le proporcionaron una fuente constante de ingresos. Además, Johnson adquirió propiedades y tierras en Texas, aumentando más su patrimonio. Como presidente, Johnson promovió programas de bienestar social y reformas económicas que beneficiaron a muchos estadounidenses. Su riqueza personal le permitió actuar con independencia financiera en su carrera política, asegurando su lugar en la historia como uno de los presidentes más ricos. Herbert Hoover. Antes de convertirse en presidente, Herbert Hoover hizo una fortuna como ingeniero en minas. Su riqueza ajustada a la inflación se estima en $83 millones. Fue un exitoso empresario y humanitario, acumulando su riqueza a través de inversiones estratégicas y negocios mineros. Hoover comenzó su carrera trabajando en minas de oro y luego fundó su propia empresa de consultoría minera. Sus éxitos en la industria minera le permitieron acumular una considerable fortuna. Además, Hoover invirtió en propiedades de negocios, diversificando su patrimonio. Como presidente, Hoover enfrentó la Gran Depresión y tomó medidas para intentar estabilizar la economía. A pesar de los desafíos económicos del país, su riqueza personal y su experiencia en negocios le proporcionaron una perspectiva única sobre la gestión económica. Bill Clinton. Aunque Bill Clinton no era extremadamente rico, durante su presidencia acumuló una fortuna después de dejar el cargo. A través de discursos y libros, su patrimonio se estima en unos $80 millones. Clinton ha sabido aprovechar su experiencia y notoriedad para generar ingresos significativos. Después de dejar la Casa Blanca, Clinton se convirtió en un orador muy solicitado y autor de varios libros exitosos. Sus discursos y contratos de libros le proporcionaron ingresos sustanciales, aumentando su riqueza personal. Además, Clinton y su esposa, Hillary, han realizado inversiones estratégicas que han incrementado su patrimonio. El éxito financiero de Clinton después de su presidencia es un testimonio de su habilidad para capitalizar su experiencia y notoriedad. Su patrimonio lo coloca entre los presidentes más ricos de la historia moderna. Franklin D. Roosevelt, proveniente de una familia adinerada, poseía una propiedad en Hyde Park. Su riqueza ajustada a la inflación se estima en unos $66 millones. Aunque su fortuna personal no era enorme, el patrimonio familiar y sus inversiones lo colocan en nuestra lista. Roosevelt nació en una familia acomodada y heredó propiedades y riqueza. Su famoso hogar, Springwood, en Hyde Park, Nueva York, era un símbolo de su estatus y riqueza. Además, realizó inversiones en bienes raíces y negocios, aumentando su patrimonio. Como presidente, Roosevelt implementó el New Deal para combatir la Gran Depresión, utilizando su conocimiento financiero y recursos personales para apoyar sus políticas. Su riqueza y estatus le permitieron actuar con independencia y tomar decisiones audaces en favor del país. John F. Kennedy. Aunque su riqueza personal era relativamente modesta, provenía de una familia extremadamente rica. La fortuna familiar, estimada en cientos de millones de dólares, le permitió vivir una vida de lujo. Su posición privilegiada y el acceso a la riqueza familiar lo hacen uno de los presidentes más ricos por asociación. Nació en una de las familias más ricas y poderosas de los Estados Unidos. Su padre, Joseph Kennedy, fue un exitoso empresario e inversor que acumuló una gran fortuna. Esta riqueza familiar le proporcionó a John F. Kennedy y a sus hermanos una vida de privilegios y oportunidades. Durante su presidencia, Kennedy utilizó su estatus y recursos para promover políticas de derecho y de lucha contra la pobreza. Su riqueza personal y la de su familia jugaron un papel importante en su carrera política y en su capacidad para influir en la política nacional. John Tyler, proveniente de una familia adinerada, poseía varias plantaciones. Su riqueza ajustada a la inflación se estima en alrededor de $57 millones. Tyler supo manejar sus propiedades e inversiones para mantener una considerable fortuna durante su vida. Tyler heredó propiedades y tierras de su familia, lo que le proporcionó una base financiera sólida. Además, adquirió más tierras y realizó inversiones estratégicas en bienes raíces. Su plantación en Sherwood Forest, en Virginia, era una de las más grandes de la región. Durante su presidencia, Tyler promovió políticas que favorecían a los terratenientes y agricultores, reflejando sus propios intereses económicos. Su riqueza personal le permitió actuar con independencia y tomar decisiones en beneficio de su base de apoyo. James Monroe, a pesar de fallecer endeudado, poseía una cantidad significativa de tierras. Ajustadas a la inflación, sus propiedades valdrían aproximadamente $30 millones.
Monroe tuvo dificultades financieras, pero su riqueza en propiedades lo coloca en nuestra lista. Monroe adquirió vastas extensiones de tierras a lo largo de su vida, lo que contribuyó a su riqueza. Sin embargo, la gestión de estas propiedades y las deudas acumuladas afectaron su situación financiera en los últimos años. A pesar de estos desafíos, Monroe mantuvo una posición financiera significativa. Durante su presidencia, Monroe promovió la doctrina Monroe, que establecía la oposición de Estados Unidos a la intervención europea en las Américas. Su riqueza personal y su estatus le permitieron actuar con autoridad y determinación en la política exterior. Como un dato adicional que les quiero dar, la doctrina Monroe al principio se trataba de protegerse mutuamente de la invasión europea, pero con el tiempo se estableció como una doctrina en la cual Estados Unidos intervenía en América Latina para su propio beneficio. Grover Cleveland acumuló riqueza a través de inversiones y propiedades. Su fortuna ajustada a la inflación se estima en alrededor de 25 millones. Cleveland supo invertir estratégicamente, asegurando un patrimonio considerable durante su vida. Cleveland comenzó su carrera como abogado y luego se dedicó a la política. Realizó inversiones en bienes raíces y negocios, lo que le proporcionó una fuente constante de ingresos. Además, Cleveland adquirió propiedades en Nueva York y Nueva Jersey, aumentando su patrimonio. Como presidente, Cleveland promovió políticas de reforma y de lucha contra la corrupción. Su éxito financiero le permitió actuar con independencia y tomar decisiones en beneficio del país. Martin Van Buren hizo una fortuna a través de la política y las propiedades de tierras. Su riqueza ajustada a la inflación se estima en unos 26 millones de dólares. Van Buren fue un astuto inversor y político, consolidando su riqueza durante su carrera. Van Buren comenzó su carrera política como abogado, luego se dedicó a la política estatal y nacional. Realizó inversiones estratégicas en propiedades y negocios, aumentando su patrimonio. Su habilidad para manejar inversiones y su éxito en la política le permitieron acumular una considerable fortuna. Durante su presidencia, Van Buren promovió políticas económicas que favorecían a los agricultores y comerciantes. Su riqueza personal y su experiencia en inversiones jugaron un papel importante en su capacidad para tomar decisiones económicas. Donald Trump. Finalmente, Donald Trump, con una fortuna que varía según las estimaciones, pero se cree que está en miles de millones de dólares. Trump es posiblemente el presidente más rico de la historia moderna. Su imperio inmobiliario y otras inversiones han generado una riqueza inmensa, colocándolo en la cima de nuestra lista. Trump comenzó su carrera en el negocio inmobiliario, siguiendo los pasos de su padre, expandió el negocio familiar y realizó inversiones en propiedades de alto perfil en Nueva York y otras ciudades importantes. Además, Trump diversificó sus inversiones en hoteles, campos de golf y entretenimiento, aumentando su riqueza. Como presidente, Trump promovió políticas que favorecían a los empresarios y la desregulación. Su fortuna personal y su experiencia en negocios le proporcionaron una perspectiva única sobre la economía y las finanzas. A pesar de las controversias, su riqueza y estatus lo colocan en nuestra lista de los presidentes más ricos del mundo. Sin más que decir, espero que por favor le dejes un hermoso like a este video para que lleguemos pronto a los 1000 suscriptores, para que así me puedas apoyar económicamente, ojito, ojito.